Saludos. En este video que iniciaremos en este momento, vamos a aprender a trabajar con formato de campos. Formato de campo en una tabla de Access. Como pueden observar, yo aquí tengo una tabla creada. Y dentro de la tabla, como ven, no tengo ningún tipo de formato. Simplemente tengo una tabla normal. Como pueden observar, luego la abro y ustedes ven que es una tabla normal. Esa tabla no tiene ningún tipo de formato, lo único que tiene son los nombres de los campos. Bien, pues para eso vamos a hacer lo siguiente. Primero nos vamos a Vista Diseño y en Vista Diseño vemos las opciones para trabajar las propiedades de cada uno de los campos. Antes de iniciar te pido que te suscribas a mi canal de YouTube y active su campanita. Nada, empezamos. Como podemos observar, aquí el primer campo que nos presenta es el ID de empleados. Para eso vamos a empezar con tipo de datos. En tipo de datos, de mi parte, yo lo voy a hacer así y lo voy a cambiar. Lo voy a poner tipo número. En el caso tuyo, lo deja de la manera que ustedes entiendan correspondiente, como ustedes lo vayan a necesitar en el momento. Pero en mi caso, tipo número. Y luego en las propiedades del campo, aquí abajo, vamos a dejarlo el tamaño del campo entero largo, pero en el formato vamos a poner como número general y en lugares decimales le vamos a colocar que sea 0. Luego ya terminamos con ese campo. Procedemos a guardar. Y luego pasamos el campo nombre. En el campo nombre, como podemos observar, está texto corto. En tipo de datos lo dejamos así mismo y luego nos vamos a las propiedades. En las propiedades de campo vamos a colocar que el tamaño sea un máximo de 40. Entonces en el formato de campo vamos a colocar el signo mayor que. ¿Qué hace el signo mayor que en este caso? Te permite que todo el texto o los nombres que usted escriba en dicho campo se coloque de minúscula a mayúscula de manera automática. Simplemente con ese símbolo que tenemos aquí. Nada. Entonces la máscara de entrada la dejamos así y pasamos a regla de validación. En este caso, la regla de validación que colocaremos en este momento nos va a permitir lo siguiente. Y es que el campo te va a permitir solamente colocar letra de la A a la Z, o sea, letra del abecedario. Simplemente con colocar asterisco, colchete, A, guión, Z, cierro colchete, asterisco. Y presiono enter. Como pueden observar, aquí me pone una comilla y la palabra como. Eso lo pone de manera automática. Como le dije anterior, esta regla de validación lo que va a hacer es que que todo el texto que se escriba en este campo va a ser solamente letra, no se va a permitir número. Entonces, para eso vamos a colocar también el texto de validación, que el texto de validación es el mensaje que te sale en la pantalla. Vamos a decir, permitir solo letras en este campo. En la opción de campo requerido lo voy a cambiar, le voy a decir que sí. Y ya yo tengo las propiedades que necesito hasta ahora en este campo. Para eso voy a guardar el cambio y en apellido le voy a colocar las mismas propiedades. Y como pueden observar, ya yo le coloqué el mismo formato al campo apellido, o sea, la misma propiedad. Luego de terminar, vamos a a trabajar con el campo cédula. En el campo cédula yo le voy a poner un tamaño de campo, le voy a poner 15. Y en el tipo de datos le va a colocar número. Y luego
voy a decir que va a ser, bueno, sí mismo, entero largo, formato, número general y vamos a poner lo que sea 0 en lugares decimales. Pues sí, los lugares decimales 0. Entonces vamos a colocar una máscara de entrada. Vamos a decir que 3 veces 0, 2, 0. Presionamos Enter y aquí nos coloca un slide de manera automática. Y luego valores predeterminados, lo vamos a dejar así, el título también. Y lo demás lo vamos a dejar así mientras tanto. Y como podemos ver, ya le colocamos nuestra máscara de entrada a cédula. Vamos a guardar cambio y pasamos al campo género. Y en el campo género también se va a quedar como texto corto y le colocaremos un máximo de 5 caracteres al tamaño del campo. En el formato le voy a colocar el mismo símbolo mayor que y la máscara de entrada se va a quedar así mismo, pero le colocaremos una regla de validación que va a decir lo siguiente. Un ejemplo, asterisco M, asterisco O, asterisco F, asterisco O, asterisco otros. Cierro asterisco, presiono Enter. ¿Qué es lo que va a hacer esta regla de validación? Esta regla de validación lo que va a hacer lo siguiente, que no le va a permitir a usted colocar ninguna otra letra que no sean esas tres. Primero M para masculino, F para femenino y otros para no definido. Un ejemplo. Entonces le vamos a colocar un texto de validación que va a decir lo siguiente. Colocar en este campo solo el género que corresponda. Y le vamos a dejar así y listo. Y terminamos ya con este campo y le damos a guardar. Pasamos ahora al campo fecha de nacimiento. En el campo de fecha de nacimiento vamos a hacer lo siguiente. En el tipo de datos vamos a poner fecha hora. En formato le voy a colocar fecha general y en regla de validación vamos a colocar una regla que es lo siguiente. Primero, menor que, y nos vamos aquí a los tres puntitos y hacemos lo siguiente. Este cuadro se llama generador de expresiones. Nos vamos a donde dice elementos de expresión y seleccionamos funciones y luego funciones incorporadas. Luego en categoría de expresión vamos a seleccionar fecha hora y en valores de expresión vamos a seleccionar fecha haciendo doble clic y luego le damos a aceptar. ¿Qué es lo que va a hacer esta fecha? Es lo siguiente, que no le va a permitir a usted colocar una fecha que sea después del día de registro. O sea, usted va a colocar una fecha que sea hoy o antes de hoy. Y eso lo colocamos aquí. Colocar fecha antes del día de registro. Y listo. Entonces guardamos cambio y pasamos al campo teléfono. En este campo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejarlo así mismo como texto corto, pero le cambiaremos el tamaño de campo y le pondremos 15. El formato
lo dejaremos así mismo, pero le colocaremos una máscara de entrada, que viene lo siguiente. Primero, signo de más, el 1, abro un paréntesis, 3, 0, cierro paréntesis, guión, 3, 0, guión, 4, 0. Y presiono Enter. Y ya lo demás lo voy a dejar así mismo como está. Que lo único que me interesa es colocar la máscara de entrada. Guardo el cambio. Entonces en edad vamos a hacer lo siguiente. Bien, entonces en el campo edad vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar número, entero largo, formato, vamos a decir número general, y en lugares decimales 0. Entonces vamos a colocarle una regla de validación, que es lo siguiente. Esa regla de validación yo voy a colocar aquí un 18. ¿Qué es lo que va a hacer esa regla de validación que está ahí? Que usted solamente le permitirá colocar en ese campo edad después de 18 años. O sea, no puede colocar un empleado que tenga menos de 18 años, porque sería menor de edad. Entonces lo dejamos así, mayor de 18. Y aquí colocamos lo siguiente. Permite registro de edad solo después de 18 años. Y ya le damos a guardar cambio. Luego vamos a pasar al campo de áreas laborales, área de trabajo. Para este campo vamos a aplicar lo siguiente. Primero, un tamaño de campo de 50. Un formato igual, mayor que. Y vamos a colocar una lista desplegable. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a tipo de datos y en tipo de datos vamos a seleccionar asistente para búsqueda. Y aquí nos va a salir este cuadro que se llama así mismo asistente para búsqueda y me hace dos preguntas. Primero, que si deseo buscar en otra tabla los campos los cuales voy a colocar. Pero en mi caso voy a decir que no, voy a escribir los valores y voy a decir lo siguiente. Le voy a dar a siguiente y en valores yo voy a colocar en mis valores. Vamos a decir administrativo. Tecnología. Vamos a decir que trabaja en el área de negocio. Servicios al cliente. Vamos a decir que trabaja en recursos humanos. Y luego ya lo dejamos así porque estamos haciendo una prueba. Le damos a siguiente, le decimos limitar a una sola lista. Si le damos a permitir varios valores, lo que va a hacer es que te va a permitir, va a ser como si fuera una selección múltiple, que te va a permitir presentar, seleccionar varios valores. Yo voy a decir que no, que solamente me lo limite a una sola. Y le voy a dar a finalizar y ya en esta parte hemos terminado lo que es la parte, ese campo. Ahora vamos a trabajar con el email, que es el campo email, y para eso lo que vamos a hacer lo siguiente es simplemente en tipo de datos vamos a colocar lo siguiente, hipervínculo, lo único, y luego en formato de campo vamos a colocar, vamos a dejarlo así. Entonces, si vamos a dejarlo de esa manera, así como está, de manera estándar,
para que me permita poner letras mayúsculas y minúsculas, arroba y todo lo demás. Entonces, hasta aquí hemos terminado lo que es la parte de los formatos del campo. La parte de los formatos de campo. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a guardar y voy a hacer una prueba. Vamos a irnos aquí a vista de hoja de datos. Y como podemos observar, ya aquí tengo mi tabla. Veo en cédula que tengo un 0, en edad un 0, así sucesivamente. Entonces vamos a pasar lo siguiente. Vamos a decir que el empleado número 1. Entonces el nombre, vamos a decir que hemos colocado un número por error. Vamos a darle enter. Y si ustedes se fijan que dice permite solo letras en este campo. O sea, no puedo colocar número. Y para eso lo borro y coloco Juan. No, voy a intentar pasar para allá. Y voy a colocar, eso me va a dar un error cuando intente pasar al siguiente campo. Vamos a decir, aquí me dice escriba un valor en el campo empleado nombres. O sea, me está diciendo que no puedo pasar a otro registro si no coloco el nombre del empleado. Para eso, vuelvo a nombre y coloco. Vamos a decir, Rosa María, un ejemplo, en minúscula. Y observarán que se va a poner de manera automática, se pondrá en mayúscula. Presiono Enter y como puede ver se puso en mayúscula. Van a poner Pérez y presiono Enter y se puso en mayúscula. Ahora en cédula vamos a colocar su cédula. Ustedes ven que tiene un 0 ahí, ¿verdad? Entonces vamos a colocar 03, un ejemplo, 00. 1, 0, 0, 0, 1, 1. Es un ejemplo. Entonces, en género, vamos a probar que funcione. Vamos a colocar, a ver que yo coloque una D. Y me dice, coloque en este campo solo el género que corresponda. Ningún género empieza por D. Entonces tenemos masculino, femenino, otros. En este caso, yo vamos a decir que una F y presiono Enter. Y como ven, yo lo escribí en minúscula y me puso mayúscula. Ahora, la fecha. Vamos a decir que yo por error puse la fecha de mañana. Vamos a decir, el jueves. Y doy Enter. Y ahí me da un error. Coloque fecha antes del día de registro. O sea, antes del día de hoy. Vamos a decir que yo voy a colocar entonces el día 30. Voy a dar Enter y veo pasó sin ningún problema. Ahora el teléfono. Como ustedes ven, aquí me pone una máscara de entrada para colocar mi teléfono. Vamos a colocar 809-001-000. Presiono Enter y ya tengo mi teléfono ahí. Ahora en edad, yo voy a colocar que el empleado tiene 17 años. Enter y mire aquí el error que me da. Permite registro de edad solo después de 18 años. O sea, no puedo colocar a una gente que tenga 17 años porque es menor de edad. Entonces, vamos a ver que yo vuelvo y intento, pongo un 15, tampoco me lo va a permitir. Pero si yo vengo con lo siguiente y pongo un 18, ahí sí me lo permite. En el caso de área laboral, recuerdan que hicimos una lista desplegable. Una lista desplegable hicimos en este campo. Entonces, como vamos a verificar, aquí nos sale la opción de lista desplegable. Miren aquí. Y ahí están todos los que yo registré. Vamos a decir que esa persona es la gerente, un ejemplo de recursos humanos. Y la selecciono y listo. Ahora vamos a colocar el email. El email vamos a decir que se llama Rosa María 14 arroba gmail.com. Es un ejemplo. Presionamos Enter y listo. Ya yo tengo aquí todos los formatos de esta tabla. Todos los formatos de esta tabla. O sea, le apliqué los formatos a los campos. Bien, esto era todo.
esta parte. Si tienen alguna pregunta pueden dejar su comentario y luego lo discutimos. Nada, de todo modo, no olviden suscribirse al canal y gracias por ver este video.